Buenas tardes a todos, a un nuevo seminario web de la comunidad Emocionándote. Hoy tenemos un nuevo seminario web y en este seminario vamos a hablar de algo bastante interesante que es la fe, ¿no? En continuación a nuestro seminario anterior de Hablando de Dios, que era, bueno, era bastante. Se alargó un poco, aunque lo intentamos resumir bastante al final, pero se alargó un poco y la idea era que la fe, que está muy asociada, ¿no?, al concepto de Dios, aunque no necesariamente tiene que estar asociada a Dios, pues, pues creíamos que era importante, ¿no? Y que podíamos hacer otro seminario que hablara sobre ello. Bueno, pues lo voy a abrir por aquí. Lo primero que tenemos que saber es qué es la fe, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que ver. Y normalmente cuando hablamos de fe, automáticamente la gente suele asociarlo pues con Dios, con la religión, con la espiritualidad, con todo esto, ¿no? Y en realidad no tiene por qué tener que ver con esto, y de hecho no tiene que ver con esto. Quiere decir que al final sí que está relacionado con la religión, sí que puede estar relacionado con Dios, sí que puede estar relacionado con cualquier cosa en la que nosotros tengamos confianza, en la que tengamos cierta certeza o la que nos creamos con seguridad, como vamos a ver ahora, pero no necesariamente tiene que ver con Dios. Entonces, vamos a poner esto por aquí, que se lo vea. Bien. Bueno, fe significa tener confianza plena en algo o alguien. Esa es un poco una definición simple o sencilla, la definición más simple, más sencilla que os voy a dar de esta palabra, esta sílaba tan simple, ¿no?, y tan poderosa, ¿no? Significa tener confianza plena en algo o en alguien. Ejemplo, tengo fe en que hará lo correcto, tengo fe en que el médico hará lo correcto, tengo fe en que mi padre hará lo correcto, ¿no? O tengo fe en que nos dará todo, hará lo correcto, tengo fe en que mi padre haga una herencia y que todos tengamos lo mismo, o que haga lo correcto en relación a lo que tenemos que heredar, por ejemplo, ¿no? Cualquier cosa en la que nosotros tengamos certeza, pues es un sinónimo de fe, ¿vale? Pero luego la cosa se va complicando, ¿no? Decimos, la fe es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrina o enseñanza de una religión, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. Aquí yo le da un matiz, si os dais cuenta, bastante diferente. Lo que viene a decir que ya no solo tiene que ver con una confianza plena, una seguridad, una certeza en algo, sino que además esa fe no tiene por qué estar asociada a la razón, no tiene por qué estar asociada a. No tenemos por qué justificarla, por decirlo así. Simplemente creo y punto, ¿no? O sea, tengo fe en que esto es así, es que creo en esto y punto. No hay más historia. No tengo que demostrarle nada a nadie, quizás no puedo ni siquiera razonárselo, no puedo justificarlo, aunque sea una persona inteligente y tuviera los parámetros para hacerlo o tuviera las palabras, pero no puedo realmente demostrar que esto es así. Y sin embargo, creo en esto y tengo fe, ¿no? Ese es un poco el matiz de la fe con respecto a la confianza, la certeza y todo esto, o la seguridad en algo, ¿no? Muy bien, continuamos. La fe es una dimensión psicológica que trasciende a los sentimientos. Esto es súper interesante y lo veremos como al final de la presentación, porque viene a decir que nosotros tenemos creencias. Las creencias están asociadas a emociones, como ya sabéis, hemos hablado muchas veces a lo largo de los seminarios web estos de la comunidad y los anteriores que estábamos haciendo durante el confinamiento, y habíamos hablando de que las creencias están asociadas a emociones y a sentimientos. Y de hecho, las emociones y sentimientos son la amalgama, son lo que pegan las creencias, ¿no? Una creencia sobre algo, ¿no? Aparte de la historia que nos contamos, esa historia que nos contamos está asociada a una serie de creencias, y esa creencia al final acaba provocando como una especie de bola, ¿no?, que se junta, de pegamento, que son las emociones y los sentimientos, que pega, que apega, que ajusta a nosotros esa historia, ¿no? Y eso le da certeza, le da seguridad, nos da seguridad en esa historia que estamos contando, ¿no? Entonces, sin embargo, la fe es una dimensión psicológica que trasciende a los sentimientos, o sea, va más allá de una creencia como tal. Y de hecho sabemos que hay una parte genética en la que nosotros tenemos esa visión, ya lo hablamos en la anterior webinar que hablábamos de Dios, una parte genética que está relacionada con ese sentimiento de trascendencia, ¿no? Y esa fe está asociada, en cierta manera, a esa trascendencia, ¿vale? Así que va más allá de los sentimientos, ¿no? Luego decimos, no hablamos de religión o espiritualidad, necesariamente, como decíamos, puede estar relacionada o no, sino que de una fuerza interior que nos aporta esperanza, valía, confianza y coraje.
Es decir, cuando nosotros psicológicamente no estamos bien, cuando nuestros sentimientos ya no nos apoyan, cuando hemos perdido un poco los recursos que tenemos, las herramientas que tenemos normalmente para desempeñarnos, por estrés, por una situación compleja, por un conflicto, por un duelo, por cualquier cosa, entonces en ese momento aparece la fe, ¿no? Y esta es un poco la gran diferencia con respecto a los otros sinónimos que ya hemos estado comentando. Fijaros que dice que la fe es la capacidad que tiene el ser humano de hacer frente al miedo. La capacidad que tiene el ser humano de hacer frente al miedo. A veces no tenemos nada, nos quedamos sin nada, por desgracias naturales, por terremotos, porque perdemos los familiares que teníamos, perdemos el trabajo, nos quedamos en la calle, por decirlo así, y aún así, a pesar de que no tenemos sustento, no tenemos razón para estar bien o para sentirnos a gusto, aún así todavía podemos tener esa sensación de que las cosas van a ir bien, de que las cosas, esa esperanza de fondo última, que no puedo justificar con la razón, no puedo justificar con lo que estoy sintiendo porque me siento fatal en ese momento y sin embargo hay algo dentro de mí que me dice que voy a salir adelante, ¿no? Y este sería un poco esa fe. Fijaros que en relación a esto, me encanta esta frase de Mahatma Gandhi, que es uno de mis maestros, bueno, he leído 2 o 3 de su biografía, ¿no? Y dice, no debemos perder la fe en la humanidad, que es como el océano. No se ensucia porque algunas de sus gotas estén sucias. Es decir, aquí viene a decir que una de las cosas que nosotros decimos en el instituto a menudo, que yo suelo repetir, ¿no? Que todas las personas somos buenas personas, en realidad. Al final todo el mundo es bueno, ¿no? Lo que ocurre es que hay personas que se ensucian, hay personas que están sucias, que están mal, que están confundidas, que están confusas, que actúan de la forma incorrecta, pero eso no significa, siendo gotas de ese océano, que la humanidad esté sucia. Por supuesto que hay gotas sucias, pero eso no ensucia el océano, ¿no? Hay muchas personas que estamos bien, que estamos limpias, que por lo menos hacemos por limpiarnos, que la que te ensucian, ¿no? Así que me encanta esta frase y tiene que ver mucho con esta fe, ¿no? Esta fe, digamos, acérrima que tenía Gandhi, esa confianza ciega en la humanidad, en Dios, en sus creencias, ¿no? Y en la consecución de sus objetivos, como al final acabó siendo, ¿no? La liberación de India, ¿no? Del Imperio Inglés, ¿no? Muy bien. Ahora, fijaros que dice, ¿cómo se gana o se pierde la fe? Esta es una pregunta que nos podemos hacer normalmente cuando estamos hablando de esa fe que va más allá de las creencias y de los sentimientos, ¿no? Bueno, por un lado, la naturaleza de nuestra expectativa, es decir, el tipo de expectativas que nosotros estemos haciendo y el hecho de que se cumplan o no, aumentará o disminuirá nuestro nivel de fe. Es decir, no es lo mismo que yo tenga una expectativa de que, no sé, ¿qué os digo yo? De que voy a lograr que me asciendan en el trabajo, a que tenga la expectativa a que un familiar se cure de una enfermedad, ¿no? Tiene una dimensión diferente, ¿no? Entonces, la naturaleza de la expectativa que yo tengo, o el deseo que yo tengo sobre algo, está más relacionado con la confianza en un proceso o con la fe en un proceso, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo fe en que alguien se va a curar, pues esto es como una especie de certeza interna y es mejor que tener confianza, porque si tú tienes confianza y la persona, por ejemplo, por desgracia no se recupera o fallece, entonces lo que ocurre es que esa confianza se pierde mucho más rápidamente que la fe, mientras que la fe, incluso cuando no se ha cumplido la expectativa, es posible que te deje todavía ese pozo de como digamos, como de consuelo, ¿no? Una especie de consuelo interno de que aún así, bueno, lo mejor que ha podido pasar es lo que estaba pasando porque estaba sufriendo, mientras que el que pierde la confianza, pues se enfada consigo mismo, se enfada con la vida, se enfada con Dios, se enfada con el universo, con lo que sea, ¿no? Es un poco la diferencia entre la confianza y la fe. ¿Cómo se gana y se pierde la fe? Normalmente la fe está asociada mucho a las personas con las que nos hemos criado, en nuestro entorno, a las personas con las que nos hemos relacionado, vamos palpando, vamos absorbiendo esta información, ¿no? Pero como decíamos antes, también está de forma genética en nosotros, ¿no? Y de hecho, hay personas que se declaran ateos, ¿no? Y que en circunstancias extremas, en circunstancias de gravedad, se encuentran con que están tirando de esa fe en la que antes no tenían ninguna confianza, ¿no? No tenían, de hecho, no tenían ninguna fe, ¿no? Y sin embargo, pues se tiran de eso, ¿no? Hay gente que yo no soy creyente, Dios mío, lo habréis visto en películas, lo habréis visto en la realidad, ¿no? Dios mío, yo no creo en nada, pero por favor, si existe, pues ayúdame con esta persona, ¿no? Entonces, como que eso nace en lo más profundo de nosotros, sobre todo en los momentos de máxima desesperación, ¿no? Así que, bueno, dependiendo de la naturaleza de nuestra expectativa y el hecho de que éstas se cumplan o no se vayan cumpliendo, pues esto va a aumentar o disminuir, ¿no? Este nivel de fe que nosotros tengamos.
Luego tenemos que tener en cuenta que la fe es interna, como los sentimientos y como las creencias y como nuestros pensamientos, ¿no? Y por tanto siempre estará condicionada a cómo nos sintamos nosotros. Es decir, si yo me siento bien, pues digamos que voy a tener más fe, más confianza, más seguridad en mí mismo o en lo que va a ocurrir o en las circunstancias o en otras personas. Si yo me siento mal, esto se va a reducir. Pero al contrario de la confianza, como decíamos antes, o de la seguridad que podemos tener nosotros mismos o en los demás, la seguridad y la confianza tienden a desvanecerse cuando las cosas, las expectativas no se cumplen. Sin embargo, la fe como que se mantiene. Pero obviamente está claramente filtrada por cómo nos sentimos nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de fe, no? Nos podríamos preguntar. Bueno, pues realmente desde el punto de vista religioso se diferencian tres tipos de fe, pero yo voy a hablar desde un punto de vista más coloquial, ¿no? Vamos a hablar, por un lado, que podemos tener fe en nosotros mismos, en un hecho futuro, en otras personas, en la naturaleza, en Dios, en el universo, en lo que queramos, ¿no? Podemos tener fe prácticamente en cualquier cosa. Le tengo fe a mi hijo, tengo fe en que va a ganar el combate, si es luchador, por ejemplo, o tengo fe en que le van a dar el trabajo, o tengo, es una fe que va más allá de mi hijo en sí mismo, va más allá, es como una creencia interna que va más allá de mi hijo, va más allá de las circunstancias, va más allá de las probabilidades o incluso de las posibilidades, ¿no? Y esta es un poco la sensación que todos hemos tenido en algún momento, y a lo mejor ni siquiera la hayamos llamado fe, pero ahí estaba, porque intrínsecamente estamos programados para tenerla, ¿no? Luego decimos que, una frase que me gusta mucho, ¿no? Que dice, alimenta tu fe y tus miedos morirán de hambre, ¿no? Porque resulta que la fe es justo lo contrario, en cierta manera, de ese miedo, de esa desesperanza que produce el miedo, de esa inseguridad, de esa desconfianza. Siempre hay de fondo ese punto de fe que te está apoyando, que es como una red de seguridad, ¿no? Que vamos a ver también más adelante. El poder de la fe. Tener fe en algo o en alguien multiplica nuestra capacidad y divide nuestro miedo. Cuando hablamos de multiplicar nuestra capacidad, es que hace cuando yo creo que algo se puede hacer, cuando estoy convencido de que se puede hacer, le pongo mucho más empeño. Cuando tengo la seguridad en mí mismo, aquí si nos referimos más a la parte de seguridad y la confianza, eh, ahí se despiertan cosas, ya sabemos, ¿no? La fe mueve montañas, ¿no? Y al final de lo que se trata es que nosotros podamos proponernos algo y llevarlo a cabo a través de una fe poderosa que nos lleve incluso en los momentos de desfallecimiento, en los momentos en los que están fracasando nuestras expectativas, están fracasando los intentos que estemos haciendo, nos lleva como un poco más allá. Muchas veces está relacionado también con nuestras familias, con la sensación que tenemos de que nuestra familia, conseguir que nuestra familia logre los objetivos que se ha propuesto en general la familia o en general las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, la fe multiplica nuestra capacidad, nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestra perseverancia, sin embargo, divide el miedo. Porque la fe obviamente está asociada con el amor, por supuesto está vibrando en la frecuencia del amor, ¿no? Y esa frecuencia del amor siempre relativiza el miedo y potencia lo bueno, potencia todo lo bueno que tenemos. Así que algo bastante interesante, o algo a tener en cuenta, desde luego, para nuestro día a día, ¿no? La fe no hace que las cosas sean más fáciles, las transforma en posibles. Fijaros qué frase, ¿no? La frase que me gusta mucho, ¿no? La he encontrado esta mañana, ¿no? La fe no hace que las cosas sean más fáciles, lo transforma en posibles, perdón. Al final de lo que se trata es que nosotros no pensamos que es que la fe nos va a dar un poder sobrenatural o que vamos a hacer algo extraordinario. Lo que implica es que muchas veces la fe es la única forma de llegar a conseguir algo que de otra manera no sería posible, que sin fe no sería posible, ¿no? Aquí decimos en la expresión aquí de tienen más fe que el alcoyano, ¿no? Como solemos decirla, ¿no? Y tiene que ver con esto. El tío lo sigue intentando por su perseverancia, ¿no? Porque por si fuera por confianza, por seguridad o por el número de intentos que ha hecho, pues probablemente no lo hubiera logrado, ¿no? Si pensamos en Edison, ¿no? Y hablamos de que hizo 999 intentos de la bombilla, ¿no? Pues tuvo mucha fe en que iba a conseguir la bombilla, ¿no? Él decía que él sabía 999 formas de no hacer una bombilla, ¿no? Y a la de 1000 supuestamente la consiguió, ¿no? Pero al final de lo que se trata es que tuvo mucha fe en el proyecto, tuvo fe en que iba a conseguirlo, porque después de 999 intentos lo normal es que la mayoría lo hubiera dejado, ¿no? Entonces, estas personas especiales que tienen esa fe interna de que lo van a lograr, de que lo van a hacer, de que van a dar en este caso con la luz, ¿no? Qué ejemplo más bonito, ¿no? Muy bien. El poder de la fe trascendente, que ya nos llevaría más a esta parte, bueno, de trascendencia, de espiritualidad, por llamarlo así, ¿vale? Y es cuando tienes fe en algo más grande que tú. Cuando siempre que tienes fe en algo más grande que tú, tienes la certeza, la seguridad, o esa fe de que hay algo por encima de tuyo, una inteligencia, que puedes llamarlo Dios, puedes llamarlo espíritu, puedes llamarlo la fuente, puedes llamarlo universo, puedes llamarlo energía, pues entonces
es cuando ese es el poder de la fe trascendente, ¿no? Cuando tú tienes fe en algo más grande que tú mismo y en un plan que va más allá de tu propia visión o entendimiento, ¿no? Esta es un poco la definición que hago de este poder de la fe trascendente, ¿no? De esta fe trascendente. Al final es algo más grande que tú mismo en un plan que va más allá de tu propia visión o entendimiento. Porque nosotros sabemos cosas, pero en realidad si nos ponemos, como decía como decía el filósofo, no solo sé que no sé nada, ¿no? Y al final de lo que se trata es que nos demos cuenta de que hay una inteligencia que está por encima de todo esto, que está moviendo todo esto, porque si no, nos cuesta mucho trabajo de entenderlo. Ya sabéis, hemos hablado en otros webinars que hay un 50% de científicos, ¿no? y de gente que estudia el cosmos, el universo, la mecánica cuántica, y que un 50% hay como una especie de división entre los que creen en Dios y los que no creen en Dios, ¿no? Los que quieren dar toda una visión pragmática de la realidad, y en los que solo conciben la realidad tan compleja y tan sencilla al mismo tiempo, de que todo energía, de onda, partícula, y cómo todo eso se transforma en lo que nosotros llamamos la realidad material o la naturaleza material o el universo material, que al final acaban concurriendo en decir, esto tiene que ser, tiene que haber un Dios, y luego ya intentaremos explicarlo a la medida de lo posible, ¿no? Pero al final tiene que haber un Dios, ¿no? Pues un poco, esta es la idea. Cuando alguien tiene una fe trascendente, esa sensación de estar siendo guiado es muy poderosa, ¿no? Muy poderosa para los que sois creyentes o que tenéis fe en algo, ¿no? Pues es muy poderosa. Y además esto está muy relacionado, esto del plan, con un chiste que me contaron hace tiempo, ¿no? Y que a mí me gusta mucho, ¿no? Y dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Dios, podemos volver a sustituirlo por naturaleza, por universo, por la fuente, por energía, como queráis, ¿no? Pero si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Un chiste que a mí me hizo bastante gracia y que más suelo contar, porque al final nosotros podemos tener metas, objetivos, propósitos, y muchas veces la vida nos lleva por otros derroteros, ¿no? Y no necesariamente hace que no seamos felices, al contrario, si cuando tú confías, cuando te entregas a esta fe de que todo lo que va a pasar siempre va a ser lo mejor, a veces tú puedes creer que lo que tú estabas buscando era lo ideal para en un momento determinado, con unas circunstancias personales que tenías en ese momento, y luego resulta que esto no es así, ¿no? Que no es lo que tú necesitabas en ese momento, pero que lo que te ha pasado es lo que necesitabas, bien para aprender, lo que desde un punto de vista trascendente, que hablamos desde el alma, lo que tu alma necesita aprender, lo que tu espíritu necesita comprender para seguir avanzando en esta existencia, ¿no? Ese sería ese poder de la fe trascendente que va mucho más allá de una fe pragmática, ¿no? Por decirlo de esta forma, o de una seguridad implícita o intrínseca a algo, ¿no? O a alguien. Luego, bueno, pues dejo aquí con esta fotito preciosa de la naturaleza. Y pongo esto porque para que nadie se sienta ofendido con respecto a, o quien no sea creyente, pues me gusta hacer esta referencia, ¿no? Le tienes fe a la naturaleza. O sea, vale que puede ser que alguien no crea en Dios, o que muchas personas no crean en Dios, o que no crean en esta conexión, o que sean ateas, o lo que sea. Y desde este punto de vista, por lo menos le tienes fe a la naturaleza, ¿no? Porque la verdad es que eximirse de la fe lo entiendo como un error garrafal, ¿no? Y ahora vamos a intentar entender por qué, ¿no? Pero no tienes fe a la naturaleza, si no tienes fe a Dios, si no tienes fe a algo más grande que tú, bueno, pues la naturaleza es más grande que tú, ¿no? Y entonces he encontrado una definición muy interesante de naturaleza o del concepto de naturaleza que os quería compartir y que espero que os guste igual que a mí, ¿no? Fijaros, la fe en la naturaleza. Y dice, la naturaleza en su sentido más amplio es equivalente al mundo natural, mundo material o universo material. El término hace referencia a los fenómenos del mundo físico y también a la vida en general. Fijaros, ¿no? O sea, estamos hablando de esa naturaleza como el universo material, todo el universo que conocemos, y también hace referencia a los fenómenos del mundo físico y también a la vida en general. O sea que si comparáramos a Dios con la naturaleza, pues Dios sería Él y la naturaleza sería ella, ¿no? Podríamos verlo así si queremos, si os gusta más, ¿no? Para el que no tenga una asociación positiva con Dios, ¿no? Entonces al final se trata de que esto podría ser ella, la naturaleza es ella y bueno, pues también es Dios, es una explicación de Dios porque forma parte de la creación y toda la creación es todo, todos somos Dios, todo es la creación, lo que estuvimos comentando en el último webinar, ¿no? Y fijaros, ten fe en la naturaleza. Tener fe en la naturaleza tiene más, o sea, ten fe en la naturaleza, dice la frase. Tiene más información que tú y siempre sabe lo que más te conviene. Esto es interesante porque nosotros formamos parte de la naturaleza, formamos parte de la creación, somos seres naturales y por lo tanto
la naturaleza está ahí respaldándonos. Siempre, la naturaleza siempre te respalda. Y muchas veces cuando intentamos controlar las situaciones es porque tenemos miedo y intentamos agarrarnos a que las cosas sean como nosotros creemos que deben de ser, desde ese miedo. Y la naturaleza se resiste a eso, ¿no? Y te va a dar la lección de que ya no tienes que agarrarte a esto, ¿no? Entonces, un poco la idea es que si no tienes fe en Dios o en algo más grande que tú o en un ser extraordinario, por lo menos la naturaleza no puedes negarla, ¿no? Entonces, pues la idea es que tengas fe en la naturaleza porque tiene más información que tú, está más claro que el agua, y siempre sabe lo que más te conviene, ¿no? Tener fe en ella te ayuda a soltar el control. Esto es súper importante, ¿no? El hecho de que podamos soltar el control, confiar en la naturaleza, confiar en la vida, confiar en Dios, en la fuente, en el universo, en la energía, en lo que quieras. Y recuerda que el control es miedo en acción. Esto es un recordatorio, un pequeño recordatorio que quería haceros, ¿no? Al final, el control sigue siendo un miedo en acción, porque es como la falsa idea de que podemos saber qué es lo que va a ocurrir a continuación. Y en realidad, lo único que podemos hacer desde el presente en relación al futuro es ensayarlo. Podemos ensayar el futuro. Pero normalmente ensayar el futuro está asociado a una preocupación. O sea, ocuparme antes de ocuparme. Yo lo único que puedo hacer pragmáticamente desde el presente es planificar el futuro. ¿Vale? Y puedo ensayarla mentalmente desde esa planificación para, bueno, visualizar o imaginar si eso va a salir bien en relación a mi planificación, pero no puedo hacer mucho más que eso, ¿no? Pero la mayor parte de la gente, como ya sabéis, el ego, el miedo, siempre está recordando el pasado y proyectando el futuro, ensayándolo, ¿vale? Porque lo único que podemos hacer es ensayarlo, puesto que aún no ha llegado, ¿vale? Entonces, al final lo que decimos es que tener fe en ella, tener fe en la naturaleza, al menos tener fe en la naturaleza, como decía, si no en Dios, si no en el universo, en la energía o lo que sea, te ayuda a soltar el control. Porque recuerda que el control es miedo en acción. Y cuanto, como estábamos comentando antes en los previos, ¿no? Todo lo que practicas se nos da bien. Da igual lo que practiques. Si practicas el control, pues eres un controlador, se te va a dar muy bien controlado. Si eres victimista, se te va a dar muy bien el victimismo. Si eres soberbio, se te va a dar muy bien la soberbia. Si estás comparando a la gente, se te va a dar muy bien comparar. Si estás criticando a la gente, se te va a dar muy bien criticar, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Al final, todo lo que practicas se te da bien. Y fijaros, ahora vamos a ir un poco más allá con esto de la importancia de la fe. Vamos a ver la importancia que tiene la fe. ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Por qué es importante tener fe? Bueno, lo primero a tener en cuenta es que es una ventaja psicológica y evolutiva. Eso es lo primero que tenemos que saber, ¿no? De hecho, pues se ha estudiado que durante mucho tiempo, prácticamente todas las civilizaciones creían en algo, ¿no? Tenían alguna deidad o tenían algún tipo de creencia o incluso vivían desde el punto de vista, por ejemplo, del budismo, ¿no? Porque no creen en una deidad como tal, pero bueno, pensamos que todos somos Dios, que todos podemos iluminarnos, que todos podemos ser como el Buda, ¿no? Igual que en el cristianismo Jesús el Cristo, pues sería Gautama el Buda, ¿no? Y tiene una ventaja psicológica, porque ya muchos psiquiatras han estado hablando de eso, de hecho leí un par de estudios hoy sobre esto, varios psiquiatras hablan de la ventaja evolutiva o la ventaja psicológica que puede ser tener fe en algo. Y luego esto se ha estado estudiando y se ha estado viendo en distintos aspectos de la vida, o sea, no una cosa que nosotros, que los que tenemos fe o los que creemos en algo o en alguien, digamos que tenemos más, somos mejores, ¿no? Simplemente es que esto te aporta un plus que los que no lo tienen, pues no lo disfrutan, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y aparte es evolutiva porque se sabe que la fe, igual que las creencias en Dios y en todo esto, al final ha generado que incluso la propia religión, ¿no? Ha servido para que las personas se mantuvieran unidas, para que hubiera, no se dispersaran, para que se reprodujeran, etcétera, etcétera, y mantener la evolución de la especie, ¿no? Las personas con fe, fijaros, son más resilientes, se adaptan mejor a las situaciones, sufren menos y se manejan mejor con el dolor, en general, ¿vale? Y bueno, ¿qué es? Por si no lo sabéis, resiliente, una persona resiliente, imagino que ya casi todos lo sabéis, pero por si acaso lo digo, la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse y adaptarse a una situación en principio muy complicada, ¿no? Como puede ser un desastre natural o la pérdida de varios familiares al mismo tiempo o cualquier situación, una pérdida de trabajo incluso, puede ser algo más flojo, una pérdida de trabajo, una pérdida de la casa. Son personas que se adaptan con más facilidad y que tienen más capacidad para recuperarse emocionalmente y seguir avanzando, ¿no? Y entonces las personas que afirman tener más fe, se está estudiando y efectivamente se dan cuenta que pues tienen esto, ¿no? Se adaptan mejor, sufren menos, manejan mejor el dolor físico y el dolor emocional, ambos dolores, tanto el físico como el emocional, etc. Luego decimos, desde una perspectiva mental,
es importante tener fe porque todo es interno. Tenemos que tener en cuenta esto. Y como, desde un punto de vista coloquial, como hablamos al principio, la fe te va a proporcionar esperanza, confianza, te va a proporcionar seguridad. Y como todo es interno, al final, si yo estoy sintiendo esto, tengo esta red de seguridad, por decirlo así, de que las cosas van a salir bien, pues entonces, obviamente, yo me voy a sentir mejor en general. Es como tener un respaldo de que es como, si me caigo de espaldas, pues sé que me va a sujetar a alguien, ¿no? Entonces, pues esto es un poco la idea de esta perspectiva, de la perspectiva mental, por supuesto también de la perspectiva emocional, todo es interno y cuanto más fe tenga, cuanto más recursos tenga en lo que sea, aquello que yo crea o aquello en lo que le tenga fe, pues mejor para mí y más sencillo y más facilidad voy a tener para desenvolverme en la vida en las distintas circunstancias, ¿no? Esto implica que cómo te sientes filtra la realidad que experimentas, ¿no? Efectivamente, si yo me siento de una manera, pues ya sabemos que esto es un sesgo mental. El cómo yo me siento es un sesgo mental o un filtro a través del cual yo experimento la realidad, ¿no? La interpreto. Entonces, eso va a cambiar mi forma de ver las cosas, la forma de cómo me ubico en esa situación, de cómo reacciono en esa situación. Y bueno, en este caso la fe ayuda a lidiar con el estrés diario al que solemos estar sometidos. O sea, también se ha visto que las personas que se confiesan, tienen fe, ¿no? En Dios, o en la naturaleza o en lo que sea, como comentábamos antes, pues están como, tienen un mejor, lidian mejor con el estrés del día a día, ¿vale? Como que a lo mejor oran por la noche, o meditan, o hacen cosas actividades o acciones que le hacen sentirse mejor, o piensan en eso, en lo que tienen fe, en ese constructo mental, en esa dimensión psicológica de la que hablábamos antes, que les conecta con una sensación de bienestar, incluso cuando ya la razón y los sentimientos dicen lo contrario, ¿no? Ante una situación difícil, la fe te aporta esperanza, confianza, seguridad y, en caso necesario, consuelo. Es decir, una situación en la que, por ejemplo, hay un enfermo y finalmente fallece, las personas que tienen fe, por ejemplo, las personas que no tienen fe o que son ateas en general, pueden incluso pedirle a ese Dios del que no creen que por favor le ayude, pero si esa persona finalmente fallece, vuelven a renegar de él. O sea, si le ayuda, sí creen, pero si no le ayuda, entonces vuelven a renegar de él, ¿no? Y sin embargo, las personas que tienen fe, incluso cuando supuestamente ese Dios o ese lo que sea le ha fallado, bueno, entre comillas, le ha fallado, ¿vale? Obtienen una sensación de consuelo profundo en que esa persona está en un lugar mejor o que ha dejado de sufrir, en ese sentido, llevan mejor el dolor y el sufrimiento y por lo tanto son más resilientes, que un poco lo que comentábamos antes. Cuando las creencias y sentimientos fallan, tampoco lo que define todo lo que hemos estado comentando hasta ahora, cuando las creencias y sentimientos fallan, aún te queda la red de seguridad que te aporta tu fe. ¿Vale? Me gusta esta frase, ¿no? Cuando las creencias y sentimientos fallan, aún te queda la red de seguridad que te aporta tu fe. Muy bien. Y bueno, terminamos con esta frase que dice, deja que tu fe sea más grande que tus temores. Deja que tu fe sea más grande que tus temores. Porque al final, como decíamos antes, la fe multiplica tus capacidades, multiplica las posibilidades y las probabilidades de que consigas algo por constancia, por perseverancia, y además divide los miedos, divide tu miedo al fracaso, divide tu miedo o el temor al que dirán, divide los miedos, ¿no? Entonces, una cosa, multiplica lo bueno porque está en la vibración del amor. Ya sabéis que el amor lo que hace es multiplicar lo positivo, potenciar lo positivo y relativizar lo negativo, mientras que el miedo tiende a hacer justo lo contrario, ¿no? Tiende a relativizar lo positivo y a potenciar lo negativo, ¿vale? Justo lo contrario. Muy bien. Vamos a ver las ideas clave de lo que hemos estado comentando muy rápidamente. La fe se traduce en un sentimiento de confianza, certeza y tranquilidad. La fe se traduce en el ser humano en un sentimiento de confianza, certeza y tranquilidad. Son las cosas que aporta la fe. Segundo punto, vemos, la fe es una dimensión psicológica que trasciende la razón y los sentimientos. Es decir, incluso cuando la razón y los sentimientos no están ahí, esto tiene la fe todavía, trasciende todo esto. La única dimensión psicológica que trasciende la razón y los sentimientos. La fe no hace que las cosas sean más fáciles, las transforma en posibles. Tener fe en Dios o en la naturaleza ha sido y es una ventaja evolutiva. Y por último, cuando todo falla, aún te queda la red de seguridad de tu fe. Bueno, buena frase. Si queréis tomar nota de alguna,
y me gustaría que las comentáramos ahora, ¿no? Que pudiéramos comentarlas. Si tenéis alguna duda sobre cualquiera de ellas. Y bueno, vamos a terminar, luego si queréis os digo la que os falte, o hacer una captura de pantalla, que también podéis hacer esto. Muy bien. Pues muchas gracias por vuestra atención. Y ahora me gustaría, voy a dejar de compartir, hacer un pequeño ejercicio. Os voy a pedir que, antes de que me preguntáis, antes de que me digáis, vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre la fe que está relacionado con la ausencia de control. Cuando nosotros tenemos fe, tenemos ausencia de control. Entonces vamos a hacer una pequeña relajación o una inducción en la que vamos a trabajar con esto, ¿no? Vamos a trabajar con esto de lo que ocurre cuando tenemos fe, ¿no? Así que para eso os voy a pedir que os pongáis rectos, la espalda recta, ojos cerrados, la cabeza suelta, la cabeza no se apoya, solo se apoya la espalda, el respaldo. Y ahora me gustaría que prestarais atención a vuestra respiración y que empezarais a hacer lo que nosotros llamamos respiración doble. Inhalas en 2 y exhalas en 4. Siempre exhalamos en el doble de lo que inhalamos. Inhalamos en 2 y exhalamos en 4. Nos mantenemos unos segundos ahí. Ahora me gustaría que hiciéramos una visualización, una imaginación. Me gustaría que imaginarais cuando habéis visto a estos niños pequeños en los centros comerciales, porque vosotros cuando erais pequeños quizás esto no existía, pero seguro que lo habéis visto en algún centro comercial, estos carros que los niños se suben en la parte de adelante y llevan como un volante, y los carros son como un coche, ¿no? Simula que es un coche, entonces los niños se suban ahí y van con su volante, imaginando en su inocencia que van en su coche y que van por los pasillos del supermercado, tan contentos, imaginando que van de un lado para otro. Imaginaros que sois esos niños, esas niñas que van en la parte de adelante de ese carro de la compra y van con ese volante, imaginando que giráis y que el carro responde a vuestras órdenes. Sin embargo, esto sabemos que no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que vuestra madre, o vuestro padre, en este caso podría ser vuestra madre, como la madre naturaleza, es la que lleva el carro de un lugar para otro, de un sitio para otro. Vosotros vais con la seguridad de que mamá está detrás, mamá naturaleza está detrás, de que está guiando vuestros pasos, que está guiando vuestra dirección, y estáis seguros de que mamá sabe lo mejor para vosotros en cada momento. Y ella, mamá naturaleza, va pensando, qué adorable humano, que de verdad cree que está manejando algo y que puede ir donde quiera y cuando quiera. Sin embargo, mamá naturaleza sabe que ella tiene más información que nosotros y sabe de verdad lo que realmente nos conviene y dónde tenemos que ir. Y a pesar de que nosotros giremos a la izquierda, a veces la naturaleza nos gira a la derecha o al contrario.
Y desde esta perspectiva os voy a plantear que muchos pensamos que estamos controlando la vida. Y normalmente esto no es así. Y el control, como decíamos antes, es miedo, pero también es fricción, es lucha. Y una de las formas de quitar esto o de reducir este nivel de ansiedad o de tensión, simplemente es inhalar y exhalar suavemente. Y cuando inhalo, pienso la palabra deja, y cuando exhalo, pienso la palabra ir. Inhalo, escucho la palabra deja, exhalo, escucho la palabra ir. Inhalo, deja, exhalo, ir. Inhalo, deja, exhalo, ir. Poco a poco, cuando suelto el aire y digo ir, puedo relajar mis hombros, mi cuello y mi espalda, que está sujeta por el respaldo de esa silla o del sofá o del sillón, igual que la madre naturaleza nos respalda a cada momento sin que nosotros se lo pidamos, igual que mamá lo hace en el carro de la compra cada vez que nos sube al carro, pensando o imaginando en nuestra inocencia que creemos que sabemos dónde tenemos que ir. Inhalo, deja, exhalo, ir. Vamos a hacerlo unos segundos más. Inhalo, deja, exhalo, ir. Muy bien, poco a poco, despacio, aún con los ojos cerrados. Hacemos nuestras 3 respiraciones profundas, estas 3 últimas respiraciones profundas. Poco a poco vamos moviendo las manos y los pies, volviendo al momento presente. Y por último, a nuestro ritmo, poco a poco vamos abriendo los ojos. En este proceso de esta pequeña relajación o inducción, aparte de, es una herramienta que podemos usar cuando nos sentimos tensos o creemos que tenemos que controlar las cosas, también nos sirve para integrar la información que hemos estado viendo durante el seminario. Y bueno, pues vamos a pasar a responder las preguntas. Aquí teníamos unas preguntas, unos planteamientos de Vicky. Lo primero que dice: hola,
¿Cómo se aprende a tener fe en algo? Es cuestión de practicar una creencia. ¿Cómo elegir la creencia más afín? Bueno, como decíamos antes, la fe no se aprende, ya está. O sea, es intrínseca al ser humano. Estamos genéticamente predispuestos a creer en algo, como dijimos en la webinar de Hablando de Dios, y también, por lo tanto, estamos intrínsecamente, digamos, genéticamente predispuestos también a la fe. Lo único que ocurre es que los enfados, los malestares que nos han producido las distintas circunstancias, la ruptura de expectativas asociadas a una creencia falsa sobre ese Dios, esa naturaleza, ese universo, esa fuente, pues ha provocado que en un momento determinado nos peleemos con esto. Pero todos desde pequeños tenemos esta necesidad intrínseca de creer en algo, de esta visión fe trascendente y por supuesto esta creencia, esta fe en aquello en lo que creemos. Lo que pasa es que en algún momento dado cortamos con esto, ¿no? Yo hice la comunión, me bauticé, me hice la comunión, hice la confirmación, incluso estuve dando catequesis, y luego al final llegó un momento en que no terminaba de convencerme, justo en el momento de la adolescencia, ¿no? Ya sabéis que en el momento de la adolescencia hay una ruptura con los padres como consecuencia de las hormonas, ¿no? Que nos producen, que lo que nos están diciendo en realidad es que salgamos de casa, ¿no? Y bueno, el padre, Dios en este caso, que en mi creencia es el padre, ¿no? Estamos representados por el padre, por lo tanto, hay una especie de rechazo a todo lo que tiene que ver con el padre. Entonces, como el padre estaba asociado desde mi perspectiva en la religión, en la Iglesia Católica, pues claro, me encuentro con que tengo un rechazo hacia la Iglesia Católica que está defendiendo a un padre que yo no veo, que yo no siento, que no me apoya o que sea, ¿no? Más esta impronta de las primeras relaciones, de los primeros desamores, del corazón roto, los corazones rotos, etcétera, etcétera, pues produce esa desilusión en mí, digamos, un rechazo a todo eso, que luego poco a poco se va recuperando conforme, bueno, hay gente que lo recupera y hay gente que no lo recupera, ¿no? Es decir, pero al final está ahí intrínsecamente. En momentos de situaciones de estrés siempre va a salir esta necesidad de creer en algo, de poder apoyarnos en algo, de sentirnos respaldados por algo o por alguien, y ahí intrínsecamente está la fe también. Por eso decíamos que hablando con Dios, y en este caso el poder de la fe, estaban muy asociados y están relacionados uno con el otro intrínsecamente, o sea, que no se pueden separar, ¿no? Un concepto del otro. Y luego Vicky también pone en relación, continúa con la pregunta, dice, ¿cómo elegir la creencia más afín? Bueno, la creencia más afín no, no lo puede decir nadie. La creencia más afín, me imagino que te refieres a lo que tú crees en relación a Dios, al universo, a esto, ¿no? Bueno, normalmente tenemos que coger la que más se adapta a nuestra realidad, ¿no? A nuestra realidad intelectual, a nuestra realidad cognitiva, a cómo interpretamos nosotros las cosas, la que más cómoda nos haga sentir, ¿no? Al fin y al cabo, cuando hablamos de la definición de Dios, en hablando de Dios, pues si definimos a Dios como amor, pues amor y todo es amor, pues ahí tienes una definición, ¿no? Para mí eso es bastante fácil, ¿no? Pero creo que lo que hemos dado hoy con la clave de la naturaleza es bastante interesante, ¿no? Me parece bastante interesante y bastante pragmática, ¿no? Pues la naturaleza es alucinante. Si nos ponemos a pensar todo lo que pasa en la naturaleza, ¿no? Ya no en el concepto de los paisajes, ¿no? Sino los insectos, el reino de los insectos, del reino de los animales, el reino de las plantas, el reino mineral, los seres humanos, la complejidad que tiene todo, ¿no? Tan increíble y con la sencillez y sin el esfuerzo, sin ningún tipo de esfuerzo que hace todo, el hecho de ver la naturaleza y ver esa perfección de entrega que te da la naturaleza, ¿no? que tenemos que estar todos a entregarnos a la naturaleza, pues esto es un alucinante, ¿no? Entonces, pues, como no podemos dejar de creer en lo que estamos, que nosotros somos seres naturales, dejar de creer en nosotros mismos, pues quizá la naturaleza podría ser una buena creencia, ¿no? Y de hecho por eso comentaba antes que Dios es Él, porque normalmente desde el patriarcado decimos que Dios es Él, como el Padre y la Madre, quien sería la Virgen María, ¿no? La Virgen María no es una deidad, ¿no? Por decirlo así, como podría decir, solo hay un solo Dios, pero al final se trata de ella, ¿no? Ella sería la naturaleza, ¿no? Podría ser esa representación de la fuente, del universo, del cosmos, porque la naturaleza, como hemos visto en la definición, incluye todo el universo conocido, todo el universo material, ¿no? De todo lo que vemos, todo lo que tocamos y todo lo que es pragmático y práctico, ¿no? Así que bueno, tendrías que ver qué es lo que más te apega a ti, no te lo puedo decir, será cuestión de hacernos preguntas y verlo, ¿no? Lo podamos ver si quieren en la sesión. Luego pregunta cómo conectar con la fe. Bueno, pues el hecho de conectar con la fe, como te decía, es intrínseco a la creencia. En el momento en el que tú crees en algo, en el momento en el que tú te sientes respaldado por algo, automáticamente la fe va a aparecer ahí. De hecho, está ahí aunque tú no sepas que esté, que es lo más gracioso, ¿no? Por eso digo que muchas veces incluso personas que son ateas y todo esto, tienen fe y tienen confianza en que las cosas van a darse de una manera determinada,
porque te crea una confianza y esto está intrínseco dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y por último, afirma, está contando aquí que el otro día escuché a un neurólogo que dio visibilidad a la resiliencia y decía que las personas más resilientes han tenido normalmente una infancia segura. Me resulta curioso esto que habla del neurólogo, no me extraña, no lo dudo, pero me resulta curioso porque sí, yo he leído algunos libros sobre resiliencia y de hecho, quizá porque lo querían poner como ejemplo, prácticamente todos los casos de los que hablaban de personas que han tenido grandes desgracias, ¿no? Es decir, estudiaban la resiliencia de la perspectiva de personas que habían tenido grandes desgracias, que habían perdido la familia, que habían perdido todo el dinero, ya se habían quedado en la calle, etcétera, etcétera, y eso les daba como una especie de plus, ¿no? En relación a poner ejemplos sobre qué era la resiliencia. No dudo de que una persona que tenga una infancia más segura pues sea más resiliente, no lo dudo, pero bueno, en general la forma de explicarlo en los libros, por ejemplo, los 2 libros que yo he leído sobre resiliencia, hablaban de esto, ¿no? De casos muy extremos, de personas que lo habían pasado muy mal y a pesar de eso pues, habían logrado recuperarse, ser felices, incluso algunos pues ser muy exitosos en la vida, ¿no? Desde su punto de vista de éxito, ¿no? Bien en el dinero, bien en la sociedad, bien en cualquier ámbito, ¿no? Y bueno, creo que ya he respondido a las preguntas. Si tenéis alguna duda más sobre lo que hemos visto, aquí apunta Loli. Creo en Dios y en el universo y quisiera creer en una sola fuente. ¿Es normal creer en las dos por igual? Bueno, es que no es incompatible. Esto es curioso, ¿no? Pensamos, creo en Dios y el universo. Es que Dios y el universo es lo mismo. Es decir, si hablamos de la naturaleza, hablamos de que la naturaleza es Dios, ¿vale? Hablamos de que la naturaleza es la creación. Y la naturaleza, dentro de esta definición que hemos dado hoy, es este esquema en el cual significa toda la realidad física y todo lo material y todo el universo material. La naturaleza material y el universo material. Luego, la naturaleza, el universo es parte de la naturaleza. No es la naturaleza, no, un monte. Entonces ahora estoy en la naturaleza, no lo decimos coloquialmente. Voy al monte y ahora estoy como las cabras aquí, en mitad de la naturaleza. La naturaleza es todo. La naturaleza, tú eres naturaleza, los animales son naturaleza, cualquier cosa es naturaleza. Estás en la naturaleza. Asoma la ventana, aunque estés en tu piso, asoma la cabeza por tu ventana y estás en la naturaleza. Es decir, que toda esa visión de todo lo que existe en material, ¿vale? Pues es que el hombre haya construido cosas que no sean naturales, son inorgánicas, pero incluso los materiales con los que has construido tu casa vienen de la naturaleza, que decir, nada no lo hemos inventado nosotros, ¿me explico? Todo sale de la naturaleza y por lo tanto, Dios y la naturaleza son exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Con lo cual, es normal, no es que no es que sea normal creer en los dos, es que estás creyendo en absolutamente lo mismo. Dios es amor y Dios es toda la creación, la naturaleza es amor y la naturaleza es toda la creación y todo lo hace sencillo, ¿no? Que es un poco el ejemplo de naturaleza que vemos, ¿no? Y ese sentimiento de entrega que comentábamos antes. Aquí apunta Vicky un enlace de YouTube donde podemos escuchar la charla interesante de ese neurólogo. Y si alguien quiere hablar en micro, ya hemos terminado de momento con el chat, preguntar algo. Bueno, yo quería no comentar nada, sino hacer no quería decir nada ni preguntar nada, sino quería hacer un comentario. Me ha resultado un poco, es decir, un poco así, no extraño, sino me ha sorprendido, ¿no? Pero ahora cuando lo he estado pensando y después de leerlo, dicen la confianza y la seguridad no es fe. Pero yo digo que si eres una persona tienes confianza en algo y tienes seguridad en algo, te ayudará más a tener fe, ¿no? Vamos a ver, lo que veremos ¿Me entiende lo que quiero? Sí. Bueno, lo que veremos decir es que normalmente la fe, coloquialmente, cuando hablamos que tiene mucha fe, tiene más fe que el alcoyano, ¿no? Que hablamos de la frase esta que decimos aquí en Almería. No sé si se dice en Málaga, la verdad, pero yo digo, no, tienes más fe que el alcoyano, ¿no? Nadie sabe quién es el alcoyano, ¿sabes? No lo sé ni yo, la verdad es que no sé ni de dónde viene la frase, pero bueno, una frase que se dice aquí, por lo menos en Almería se dice, ¿no? Entonces, cuando decimos tienes más fe que el alcoyano, ¿qué significa? Pues una persona que tiene mucha fe, como que sigue, que tiene mucha perseverancia, que tiene mucha constancia. Las personas que tienen perseverancia y constancia, en realidad tienen esa perseverancia y tienen esa constancia como consecuencia de que efectivamente tienen fe en conseguir algo, ¿no? Pero muchas veces no utilizan esas palabras, esas personas no utilizan la palabra fe, ¿vale? Porque la fe, normalmente, como otras muchas palabras, por suerte, por desgracia, se han quedado asociadas a la imaginería o al imaginario religioso o espiritual, ¿vale? Entonces, desde una perspectiva coloquial, pues es válido usarlo, pero la gente no suele decir tengo fe en esto,
no es una palabra que yo suelo utilizar. En realidad está más relacionado con una confianza y con la seguridad. Sí, lo hacemos mucho. Pues tengo mucha confianza que esto funcione, tengo seguridad, me siento seguro con esto, pero no hablo de fe. La fe está más, por lo decía, está más asociado a un concepto mucho más profundo que está asociado a algo que es más grande que yo mismo, ¿vale? Esto es un poco lo que yo entiendo de la fe, ¿vale? Entonces, la confianza no tiene por qué estar asociado a algo más grande. De hecho, yo puedo ser totalmente ateo y sentirme confiado y seguro, pero rara vez un ateo habla de utilizar la palabra fe. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque de forma no consciente lo van a asociar con esta idea de deidad, esta idea de algo que es más grande que esa persona y hay un rechazo. Pero si tú tienes seguridad en lo que haces y, y tienes confianza, y si encima tienes fe, te ayuda es decir, a afianzar más tu creencia, ¿no? Y potenciar más tu creencia, ¿no? Sí, bueno, en la fe que tengas, en la que tengas. Si eres una persona confiada y segura, y encima ya, si eres perseverante y constante, pues ya eres la leche. Es decir, no. Sí, pero fíjate, ha hecho una apreciación interesante, has dicho, en la fe que tengas. Claro. Pero en la fe que tienes, cuando dices en la fe que tienes, te refieres a algo que está relacionado más con la religión, ¿vale? Que el concepto en sí de fe. Es como, yo creo que la gente lo malentiende, ¿sabes? En el sentido de que la confianza es una cosa, la seguridad es otra, ¿vale? La seguridad personal es una cosa, la confianza en mí mismo es una cosa, y la fe en mí mismo es otra cosa. Son cosas diferentes. Sí. Lo que pasa es que desde una perspectiva, la fe es como lo más grande que puedes tener, ¿no? Entonces, tienes fe, vas a tener confianza y seguridad. Ahora, si tu pregunta es que las personas que son más confiadas y más seguras tienen más fe, pues depende, porque puede ser que esa persona sea confiada y segura y no crea en nada, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sea totalmente ateo, no crea absolutamente en nada, es totalmente pragmático y práctico, y entonces se quedan en esa sensación de que la fe ni siquiera la reconocen como un concepto, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí. Pero sin embargo, efectivamente, si yo tengo fe y además soy confiado y seguro, el que yo sea confiado y seguro, como hablábamos antes, que todo era interno, va a hacer que yo tenga más fe, que tenga más facilidad para acceder a esa fe y más seguridad a la hora de acceder a eso, ¿no? Eso sí, claro, lógicamente. Pero que no se pueden mezclar, como no me gustaría que mezclarais los conceptos porque son conceptos independientes, aunque compatibles, ¿vale? Eso es lo que yo quería decir, que es compatible, es lo que quería decir. Claro, son compatibles, claro, por supuesto. Sí. Aquí pone Vicky también, bueno, pero si tienes infancia en entorno seguro, tienes el camino más fácil. Pero si tienes infancia en entorno seguro, tienes el camino más fácil. Bueno, yo digo una cosa, yo llevo mucho tiempo trabajando con clientes y en consulta y con personas en consulta, y la verdad es que me encuentro con que hay personas que supuestamente han tenido una infancia muy fácil o han tenido un entorno seguro, supuestamente, y luego la vida se le ha complicado. O sea que esto yo no encuentro una correlación. Yo no sé en qué se basa tecnólogo, si se basa en estudios de mucha gente, ¿sabes? Pero yo lo que he visto en mi experiencia general, no digo que no sea así, simplemente digo que en mi experiencia general yo veo personas que han tenido una infancia muy buena y luego la vida se la ha torcido por distintas razones y no han tenido tanta resiliencia. Además, vienen con ansiedad, o vienen con depresión, o vienen con problemas, ¿no? O al menos como ellos lo recuerdan. Lo que pasa es que ya sabéis que cuando nosotros trabajamos en consulta con hemoconciencia, con técnica de hemoconciencia, pues vamos al pasado directo de lo que está ocurriendo y cualquier cosa que para otra persona sería algo leve o que no tiene ninguna importancia, pues nosotros le hemos dado mucha importancia porque en esa edad se la dimos y generalmente genera un desasosiego y un malestar muy grande en el presente, ¿no? Pero bueno, no creo que pueda estar relacionado. Si se han hecho estudios sobre eso, pues no lo sé, ¿no? Aquí pone Vicky, tienes más moral que el Alcoyano para definir a un equipo o a una persona que nunca arroja la toalla ante las adversidades. Se enfrentó al Madrid en Copa del Rey, bueno, todavía sigue por ahí, ¿no? Bueno, arroja la adversidad ante las adversidades. Bueno, pues sí, al Alcoyano, porque será un equipo de fútbol, entonces, Enrique, a lo mejor, ¿no? Sí, es que ahora al escribirlo, Vicky, me he acordado. Efectivamente es eso, es que porque era del Alcoyano. Fíjate lo que cuenta, es que es cierto. Ahora que lo ha escrito ella me he acordado. Como el Rey del Madrid ganó, es verdad, pues sí, es verdad. Es que iban 7-1, 7-1 perdiendo a 60 segundos, le dijeron que le diera los 60 segundos como si fuesen a remontar del 7-1. Qué bueno. Claro. Buenísimo. La leyenda se gestó en 1948 durante un partido de Copa del Rey contra el conjunto de Alcoy que haya goleado. Según esta tesis, el árbitro dio por finalizado el encuentro a falta de un minuto y los jugadores corrieron hacia él para pedirle que se disputaran los 60 segundos que restaban. Pues es verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Tienes más fe que el Alcoyano. Me reafirmo en todo lo que he dicho. A 60 segundos. Y sea 6 goles abajo. Que te ha quedado un minuto. ¿Cómo que? Y 7-1, ¿eh? 7-1. Ya, a ver. Pues sí. Es que además
yo quería, mira, es que la confianza se gana por la práctica y los resultados positivos. Es decir, nosotros ganamos la confianza y la seguridad porque hemos hecho algo y hemos visto que ha dado los resultados que nosotros esperábamos. Pero la fe no es así. La fe, aun con los resultados y todas las perspectivas y todos los análisis en contra, es decir, no, como el Alcoyano, que me queda un minuto, que lo mismo es distinto completamente. De hecho, por eso la confianza se va a perder antes, porque si no consiguen los resultados, pierden esa confianza, mientras que la fe no. La fe persiste ahí a pesar de todo. Sí, efectivamente esa es la gran diferencia y de hecho lo hemos comentado durante la presentación, ¿no? Que al final decíamos, cuando la fe es esa red de seguridad que tienes, incluso cuando la razón ya no te apoya, no te da confianza, ¿no? Y cuando los sentimientos tampoco. Si estás hundido en la peor de las miserias, y a mí yo lo he vivido esto personalmente, ¿no? No porque haya estado muy mal, pero yo he estado en la peor de las miserias, me he sentido muy mal, no, la razón no me ayudaba y aún así tenía fe en que las cosas siguieran. Yo creo que la fe además está muy relacionada con algo que estaba hablando esta mañana con Enrique en la sesión, ¿no? que es la dicha, ¿no? Y la dicha es esta, la gente normalmente la dicha la relaciona con la felicidad o con la alegría y sin embargo la dicha es un sentimiento bastante curioso porque está asociado a una, digamos, como una seguridad interna. Yo lo asociaré mucho a la fe porque es una especie de seguridad interna en que las cosas van a salir bien, ¿no? Incluso en el peor de las circunstancias, en las peores de las situaciones, tiene una sensación y una seguridad de que las cosas van a salir bien. Muy asociada a la meditación, ¿no? Que vamos a empezar a ver a partir del próximo taller del programa. Vamos a empezar a hablar de meditación y vamos a empezar a ver técnicas de meditación. Pero está muy asociado a la meditación, ¿no? Y lo iremos trabajando. Esta sensación de que todo va a salir bien, de que tienes la confianza de que las cosas van a salir bien y que no te hunden, ¿no? O sea, a pesar de todo, a pesar de que la razón te dice lo contrario, que la gente te dice lo contrario, que el entorno te dice lo contrario y que tú estás totalmente desmoralizado, hay algo dentro de ti que dice que todavía algo puede pasar, ¿no? Algo diferente. Sí. Muy bien. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención lo de que es una ventaja psicológica y evolutiva, porque creo que realmente la persona que tiene fe le resulta más fácil superar pues problemas o cosas que se le puedan plantear, ¿no? A mí me pasa algo curioso que es como, o sea, yo tengo fe en la naturaleza, en las personas, en el amor, o sea, yo creo en todo eso y tengo esa fe y en esa fuente, ¿no? En ese amor. Sin embargo, tengo como muy poca fe para mí misma. Es decir, o sea, es como que lo tengo dividido, ¿no? O sea, creo en todo lo demás, pero sin embargo, para mí, un ejemplo muy claro, o sea, yo recuerdo perfectamente de niña que yo pasé de leerme los libros de la comunión de mi hermano cuando empecé a aprender a leer, que empezaba a leer los libros de la comunión de mi hermano. Pasó una cosa en el cole, se murió un niño y tal, y yo ahí decidí dejar de creer en Dios, o sea, y además fue una cosa como dejo de creer. Y yo aún recuerdo que después de eso, que yo había decidido dejar de creer en Dios, yo seguía, como por mi trayectoria anterior, yo seguía pidiendo cosas a algo superior cuando lo necesitaba. Pero yo no sé si es por mi principio este de honestidad, que en ese momento, siendo todavía muy niña, me dice, pero si tú has decidido dejar de creer en Dios, no te pongas a pedirle ahora cosas cuando has decidido que no. Y yo eso lo tengo, o sea, lo he llevado hasta ahora, vamos, o sea, es que lo tengo clavadísimo. Es curioso, porque es como que la fe la tengo como muy dividida. Y Yo creo que no tiene Miguel, sé, un tema por si de... puedo arreglarlo, porque en Miguel, realidad creo ¿puedo? que es una ventaja evolutiva y psicológica. Creo que si tienes fe te ayuda a muchísimas cosas en tu vida, ¿no? Sobre todo para ti. ¿Puedo decir una cosa antes de que tú intervengas, Miguel? Sí, claro. Es una cosa para Sandra que no sé. Mira, me ha pasado ahora, me ha recordado una cosa.
Cuando falleció, yo tuve un año 2010 muy complicado, hace 10 años, porque tuve 3 pérdidas muy seguidas, ¿no? Por mi padre, una muchacha joven, mi cuñada con 50 años, en fin, otra persona. Bueno, fue una circunstancia muy fea. Yo siempre he sido católico, no me escondo, ¿no? Pero en ese momento se me cayeron todo, se me vino todo encima, ¿no? Es decir, no es que vaya yo todos los días a misa, ¿no? Yo creo en Dios, ¿no? Y creo que hay algo más, ¿no? Pero perdí todo. Y hablando con un cura un día, amigo, porque me vio y tal, pásate y tomamos un café. Me dijo una cosa, que uno se enfada con quien quiere. Me destrozó. No supe qué decirle. Si a ti te diera igual, dice, directamente pasas de él. Pasas, ¿qué? Dice, pasas de él. A tomar por saco. El problema es que tienes un cabreo después de 6 meses, pero es porque te sientes defraudado, pero porque te ha importado siempre. Me trastabilló todo, Sandra. Yo cambié. Después de aquello cambié. Lo veo todo de otra forma. Pero aquello me dejó flaseado. Y perdona que te haya interrumpido, Miguel, pero es que me ha venido muy bien a colación. Es que me ha venido de pronto, digo, quiero decirlo, ¿no? Para que sirva, si os sirve de algo, ¿no? Porque es una experiencia que a mí me impactó. Bueno, bravo por el cura, vamos. No, sí, un tío joven, me dejó muerto, tío. Pero es que creo en ello firmemente, vamos. Sí, Esa es la demostración de que todos creemos en Dios, porque somos capaces de enfadarnos con Él, ¿veis? No te puedes enfadar con nadie que no quieras. Sí. Efectivamente. Bueno, antes de responderte, Sandra, o de hacerte el comentario, voy a leer un comentario de Poppy que dice: hay que distinguir entre esperanza y fe, se complementan pero son distintas, ¿no? Y efectivamente lo hemos comentado también durante la presentación, cuando lo veáis repetido si queréis. La fe te aporta esperanza, te aporta seguridad, te aporta confianza y en caso necesario consuelo, ¿no? Es un poco lo que te decía. Es igual que la fe, la confianza que hablábamos con Enrique antes, confianza y seguridad. Forma parte de, pero la esperanza no está necesariamente intrínsecamente asociada con la fe. Lo que pasa es que la fe sí que te da esperanza, sí que te da seguridad, ¿no? Tú puedes tener esperanza sin creer en nada, es decir, que puedes tenerla, ¿no? Así que, bueno, y en relación a lo que estabas comentando, Sandra, hay un poco de incongruencia en lo que dices con las palabras. Al final, sabes que yo estoy en escucha activa, siempre estoy pensando en las palabritas que me dices, ¿no? que estás utilizando. Y al final has dicho que tú tienes fe en distintas cosas, pero no tienes fe en ti, ¿vale? Y eso, digamos que es una distorsión cognitiva porque es una generalidad. En PNL llamamos a esto una generalidad. Cuando dices no tienes fe en ti, ¿qué significa? Porque yo podría entender, por ejemplo, que dices, no tengo fe en mí. ¿Qué significa que no tengo fe en mí? Entendiendo que no tengo esperanza en mí, que no tengo confianza en mí, que no tengo seguridad en mí. Yo existo, ¿no? Estoy tocándome, yo existo, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? ¿A qué te refieres? Es como fe para mí, en el sentido de yo no me paro cuando tengo algún problema, me siento mal si intento pedir algo superior, porque me parece que no es justo, digo, porque si no crees en él, ¿a quién le vas a pedir nada? O sea, es esa cosa, no es que no crea en mí directamente, o sea, no que no tenga fe en mí, sino que no tengo esa fe de cuando tengo un problema decir que oye, que te juro que me gustaría, ¿eh? O sea, porque creo que a lo mejor me aliviaría en muchos momentos, pero no tengo esa cosa de decir, venga, pídelo o venga, no porque me siento hipócrita, es un poco eso, como ya lo llevo haciendo tantos años. Claro, pero imagínate, tú has dicho, cuando eras pequeña te enfadaste, ¿vale? Te enfadaste con Dios, entre comillas, ¿no? Y cuando te dices que te enfadas con Dios, al final, si tú te enfadas conmigo, ¿quién siente la rabia? Yo. Perfecto. Entonces, cuando tú te enfadas con Dios, que por cierto no crees en él, ¿vale? ¿Cómo te puedes, como decía Javier, primero no te puedes enfadar con quien no crees, luego ya estás creyendo, ¿vale? Porque estás enfadado con alguien, o al menos creías. Y la creencia de un niño es mucho más poderosa que tu creencia actual, ¿vale? Esa es la realidad objetiva, ¿no? Lo que vemos, ¿no? Entonces, al final de lo que se trata, porque tiene una emocionalidad más potente. Entonces, tú todavía sigues enfadada con Dios. O sea, esa niña todavía sigue enfadada con Dios. Tu niña interior sigue enfadada con Dios. Luego sigues creyendo en Él. Mientras te sigues enfadada con alguien, esa es la primera parte. Y la segunda parte es que si estás enfadada contigo. Entonces, no pides no porque no creas en Dios. No pides porque no te lo mereces. Porque si estás cabreada contigo, la rabia hacia uno mismo es culpa. Se traduce en culpa desde la mente no consciente.
Y cuando hablamos de culpa, la culpa merece un castigo. Y si merece un castigo, no merece un beneficio, porque un castigo es un beneficio, es lo contrario que un castigo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo creo que las cosas irán por ahí. Simplemente tienes que limpiar el enfado que tienes de cuando eras pequeño. Y cuando limpias eso, pues en teoría no tendrás ningún problema para abrirte a cualquier situación. Porque, como decíamos durante la presentación, ¿no quieres creer en Dios? Perfecto. Pero no me digas que no crees en la naturaleza. ¿Sabes? Sí. Claro, pues Sí, en ese es eso el tema. creo. Pues es que naturaleza para mí, para los que somos creyentes, como Enrique, como Javiela, o como Gopi, imagino, pues es Dios también. Es que todo es Dios. Es que Dios es intrínseco a todo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es que no creer en Dios es un acto de ilógica. Decir, desde mi punto de creo vista. que quieres decir... Para mí no es lógico, no es razonable, porque Pero, es que pero no decimos no que Dios es todo y que todo ya, eso pero es no amor. creer en Dios, no quiere decir que no en el Dios que tú, en el Dios cristiano, ¿no? Puede ser el Dios que tú Supuesto, quieras, claro, ¿no? no estoy hablando de Dios Tiene cristiano, que yo ser lo el Dios dijimos durante cristiano. hablar de Dios, yo estoy hablando de lo que es la totalidad, ¿entiendes? Entonces, desde ese punto de vista es imposible negarlo. Por eso decíamos, es imposible negar a Dios desde la perspectiva de que Dios es toda la totalidad y toda esa totalidad es amor. Y yo decía, y algunos se acordáis la diapositiva que decía, después de 14 años trabajando, ya 15, casi para 15, trabajando con pacientes, ¿vale? Con clientes en consulta, cuando elimino emociones, empiezo a quitar capas, al final solo se queda el amor. Y cuando intento eliminar el amor, crece. Es decir, así de fácil, no hay más. Esa es la demostración última, o sea, la demostración última y para mí científica de que lo único que existe es el amor, ¿sabes? Entonces, pues, es la totalidad de todo. Entonces, claro, al final, el Dios con el que pienso que Sandra está enfadado es ese Dios de barba que está allá arriba, que supone que es todopoderoso y que decide sobre nosotros. Cuando la primera que dice la Iglesia es que tenemos libre albedrío. Entonces, no puede ser que decida por nosotros, no puede ser que haya un Dios castigador cuando tenemos libre albedrío. Es incongruente y por eso ocurrió cuando era adolescente que me separé de la Iglesia temporalmente, bueno, temporalmente no, casi definitivamente, por decirlo así, porque no he vuelto, ¿no? Sin embargo, pero no he vuelto no porque no, a mí me encanta la Iglesia, es decir, no tengo nada en contra de la Iglesia. Voy allí, de vez en cuando me meto en una misa y me gusta el ambiente que se respira, ¿no? De paz y lo que la gente ora y todo eso y sigo aprovechándome de eso, ¿no? Y yo hablo con Dios ahí, porque Dios está ahí o está en cualquier otra parte, ¿no? O sea, que no tengo ningún problema en eso. Pero al final se trata de que yo creo que tenemos un concepto erróneo y estamos enfadados con ese concepto erróneo y con la asociación que hicimos en ese momento y con la historia que nos contamos, ¿no? Desde Democonciencia, Sandra, ya sabes, ¿no? La idea, estoy enfadado con esto, de qué edad te viene, de dónde te viene, con qué tienes asociada la historia, reconstruye la historia una vez que elimines la emoción, y entonces todo eso desaparecerá. Y cuando eso desaparezca de ti, para empezar, ya sabes que vas a liberar una parte de energía que estás focalizando todavía en algo que no tiene ningún sentido, ¿vale? Segundo, vas a perdonarte, ¿vale? Vas a perdonarte y cuando eso ocurra vas a tener más energía para ti y vas a sentirte mejor y entonces pues, te sentirás merecedora de pedirle al universo, a la naturaleza o a la energía, a la fuente, a lo que tú quieras llamarlo, ¿no? ¿Vale? De hecho, yo creo que no creer en Dios es una creencia limitante, además. Es simplemente determinada por una experiencia, pero que es como por defecto todos creemos en Dios. Si no crees es porque has generado una creencia, un bloqueo en algún momento de tu vida, pero por lo general todo el mundo va a creer en Dios. Sí, hay una predisposición genética, ya lo comentamos en el otro webinar, que es una cosa que no inventamos nosotros, ¿sabes? Que eso está estudiado, ¿no? Porque Dios es amor y todos creemos en el amor. Todos. No creo, no todo el mundo. Pues sí. Bueno, qué picadito, qué bien todo, ¿no? Qué rápido estamos. No hay mucha duda. Hay que aprender a tener confianza en nuestra fe. Eso es lo que nos falta, ¿eh? Confianza en la fe. Yo lo único que digo es que a veces cuesta, ¿no? Yo creo que a veces cuesta. Y entonces, pues, ahí es donde reside la diferencia, ¿no? Es decir, que te llevas tropezones que te hacen, como te decía antes, desestabilizarte lo que tú creas, pero tienes que, bueno, sacar tus propias conclusiones, ¿no? Porque al final, de una forma u otra, en la naturaleza, en Yahvé, en que tú quieras, pues creas, porque hay algo que es superior a nosotros. Ya está.
Esto es un poco lo que hablamos también en la presentación, que al final en el momento en el que tú pierdes la confianza, pierdes la fe, incluso pierdes el razonamiento o la razón de algo, aún así todavía sigue habiendo esa esperanza de fondo, ¿no? Sí. La fe de fondo, ¿no? Es un poco esto, y al final todos pasamos por situaciones difíciles. Hablábamos durante el programa emocionándote de estos picos y valles, ¿no? Que teníamos todos, y en esos picos y valles que tenemos, pues obviamente hay unos picos, unos valles que están generando un malestar en nosotros y un malestar emocional, pero eso no implica que siempre tenemos como esa guía, esa luz, ese faro. Pero como decíamos antes, como todo es interno, al final cuando yo me siento mal, obviamente me va a costar más trabajo conectarme con esto. Pero fijaros que yo no pienso que me cueste más trabajo conectarme, lo que pienso es que no se me ocurre conectarme, ¿no? O sea, cuando estoy bajo la influencia del ego, desde el enfado, la rabia y el miedo, es como que se me olvida que está eso ahí, ¿no? Por esto igual que cuando aprendemos una técnica, y cuando aprendemos esa técnica, decimos, sí, qué bien esta técnica, ¿no? Esta técnica de liberación emocional o esta técnica de relajación, y luego llega el momento chungo, llega el momento fastidiado y no lo utilizamos, ¿no? Y luego decimos, y se lo comentaba un amigo o una amiga, ¿y por qué no utilizaste la técnica esta que me contaste que te iba tan bien? Hostia, pues no caí, no caí. Pues esto es un poco lo que pasa, ¿no? Que al final cuando nos sentimos mal, nos encontramos con esta situación o circunstancia en la cual nos encontramos mal y no sabemos tirar de la fe, ¿no? Entonces llega un momento en que estamos machacándonos a nosotros mismos y llega un momento en el que pienso que a todos nos llega como esa lucecita, ¿no? Y aparece algo, ¿no? Aparece algo, esa luz de la que te engancha y la que dices, bueno, esto me consuela, ¿no? Y me consuela incluso en estos momentos de oscuridad, esa luz que me consuela y que me hace sentirme mejor. Bueno, pues son 59, si no tenéis ninguna duda más, lo dejamos por aquí. Bueno, familia, buenas noches a todos y nos vemos pronto. Pues nada. Pues nada, que la fe os acompañe. Chao, buenas noches a todos. La semana que viene nos veremos en el programa, lo del programa y lo de la comunidad. Pues felices fiestas, que paséis una buena noche buena, una feliz fiesta y nos vemos para finales de diciembre. Antes de finales de diciembre tenemos el segundo de la comunidad, ¿vale? Besos, abrazos. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Gracias, Miguel Ángel. Maravilloso. Gracias a Dios. Que os acompañe.